Hola, muy buenos días. Bienvenidos a una nueva emisión de En Conexión. Nuestro programa de hoy analiza algunos temas pendientes relacionados con la familia, los retos que enfrenta en el presente, desde el concepto de monogamia, las dificultades en la pareja por la diferencia de ingresos, los problemas no resueltos en los grupos familiares, el complejo relacionamiento con la familia política y el fenómeno que vivimos ahora en las familias de migrantes, cuando los padres se abren camino en otro destino y dejan por un tiempo la crianza en manos de los abuelos. Comenzamos. ¿Por qué somos monógamos? Las dos preguntas que pueden chocar. ¿Por qué somos monógamos? ¿Lo somos? Estas dos preguntas que pueden chocar como trenes a toda velocidad ya abren un universo tan conflictivo como inagotable. Veamos. ¿Por qué la monogamia es la opción? O pregunto, ¿realmente lo es? Ese es nuestro foro el día de hoy. Para abordarlo, vamos a contar con la doctora Clara Senior, sexóloga clínica aquí en la ciudad de Miami. Y en la ciudad de Barquisimeto, en el estado Lara, el doctor Pedro Torrellas. El doctor Torrellas es psicólogo, especialista en terapia de parejas, con maestría en orientación sexual. Clara, Pedro, muchísimas gracias por acompañarnos en la mañana de hoy. El foro promete, sin lugar a dudas, y sobre todo con ustedes dos, un poco más. Ay Dios, buenos días. ¿Por qué somos monógamos? Mi primera pregunta, ¿por qué somos monógamos? Entre paréntesis, ¿realmente lo somos? Clara. Yo tengo una amiga llamada Elizabeth Fuentes que escribió un libro que dice Mi marido es un cornudo, que me dijo que la monogamia no existía. Y ayer cuando me puse a pensar en el tema, dije, ok, todo es cuestión de costumbres, valores, educación, religión, y me puse a ver hacia atrás y a descubrir que realmente, o sea, me duele decir esto porque mi cerebro funciona diferente, pero históricamente no éramos monógamos y todavía creo que muchas veces no lo somos. La monogamia vino de hace 10.000 años aproximadamente, cuando se empezó a crear la propiedad privada y resultó que para poder heredar de forma adecuada los bienes, decidieron la monogamia femenina, sobre todo para garantizar que ese hijo iba a heredar los bienes de su verdadero padre. Y de allí vino la monogamia. Entonces yo me quedé pensando y dije, ok, definitivamente la monogamia hoy día, y creo que históricamente, es más que algo innato biológico, una decisión personal. Me gustaría conocer tu opinión, Pedro, por favor. Sí, estoy de acuerdo con la descripción histórica que hace Clara. Es un proceso que marca una decisión histórica en términos de que fisiológicamente estamos dotados para que la supervivencia de la especie esté marcada, pues, por la descendencia. Queremos que la vida exista, pero la definición de protección de bienes, de paternidad, de maternidad, de jerarquía, hacer una jerarquía estructurada en la sociedad nos obligó a establecer un orden, y dentro de esa definición de ese orden está la estructura de la pareja consolidada y reconocida, que está definida en el marco de la monogamia. Y hoy por hoy, dada la experiencia clínica, ¿qué es lo que reciben ustedes cotidianamente con relación a este tema? Primero te pregunto a ti, Clara. Mira, hoy día me pareciera, o sea, me obligaste a estudiar para ir contra mis valores insertados en mi cabeza y emocional. O sea, esto ha sido algo
realmente controversial. La Clara mujer cree en la monogamia. Sin embargo, veo cada día más, de quizá 10, 15 años para acá, más mujeres pulsando por tener relaciones abiertas. Hablo de lo que me llega a mí porque la mayoría de las personas que me llegan a mí son mujeres y o se quejan de la infidelidad masculina o comienzan a ellas a querer explorar relaciones abiertas. Entonces, viendo la historia, nuevamente digo, bueno, quizás estamos volviendo al origen de forma desorganizada, porque la realidad es que yo creo que no solamente el tema de los bienes a lo largo de la historia hizo que la monogamia fuera una necesidad, sino que también el tema de las enfermedades de transmisión sexual y de cuidar tu salud hizo obligatorio de alguna manera tener exclusividad sexual. ¿Cómo lo ves, Pedro? Yo pienso que pasa por un proceso donde el ser humano le toca decidir en dónde quiere estar. Si te dejas llevar por la biología, pues quizás es la búsqueda del placer inmediato, de la búsqueda de tener varias parejas, y quizás eso tiene una fase en la experiencia humana o en el periodo de evolución, adolescencia tardía. Pero si tú quieres definirte y comprometerte, también hay unas delicias que vas a encontrar en el compromiso de una relación establecida con parámetros de crecimiento, de evolución. No podemos estar en los dos sitios. Si tú decides que vas a ser un deportista, tienes que sacrificar unas cosas para poder llegar a ser un deportista de alta competencia. No puedes estar en todas las canchas a la vez. Estas preguntas te las voy a pasar a ti, Carla. ¿Por qué dice Natalie Mora, ¿por qué la mayoría de los hombres venezolanos no son monógamos? Y Alexander Cadenas te pregunta, ya que tú hablaste de ello, ¿qué son relaciones abiertas? Bueno, yo no me atrevería a decir que la mayoría de los hombres venezolanos no son monógamos. Yo hoy día creo que es que el hombre no sabe ocultar la infidelidad y la mujer sí. Porque las cosas que yo, sí, al hombre todo se le nota y la mujer siempre, mira, no se entera nadie. ¿Por qué te digo esto? Con conocimiento de causa, porque lo que yo leo y escucho no lo puedo repetir. Entonces, creo que es un tema de habilidad para ocultar, eh, más que el hombre sea o no. Y más, como te digo, la mujer está como en una especie de revancha, cosa que me preocupa. Porque una cosa es tomar la decisión de una relación abierta, y voy a la pregunta que nos hicieron, una relación abierta donde tú decides de forma voluntaria, consensuada con tu pareja, elegir tener intimidad o sexo con otra persona u otras personas, siempre y cuando la definición como abierta, consensuada, es que el otro esté de acuerdo. O sea, tú estás casada y de repente deciden, bueno, vamos a traer una tercera persona en cuestión, va a ser eventual, va a ser fija, hay problema contigo, no hay problema contigo, y eso es una cuestión que hay que siempre conversar en pareja. Puede ser inclusive desde del mismo sexo, de otro sexo, o puede ser inclusive traer una pareja. Eso es frecuente, Clara. Últimamente, yo creo que el ocio y las redes sociales dan para todo. Y últimamente es algo, sí, que como se le hace publicidad, la gente quiere explorar. Y hoy día me cuentan y yo me quedo y que, ok, ¿dónde estaba viviendo yo antes? Me gustaría tu opinión, Pedro, por favor. Creo que es importantísima. Sí, de alguna manera la descripción que hace Clara en términos clínicos pues nos sorprende, porque los parámetros de que una pareja se solidifique en el tiempo y que haya un orden, de alguna manera apunta a lo que es el equilibrio de la salud mental. Una de las repercusiones de una vida promiscua
es que es muy difícil sostener varios vínculos a la vez. Eso requiere esfuerzo, tiempo, dinero, Dinero, y sí. pues dinero, y cada pareja pues tiene su propia complejidad. Las culturas en donde existe la libertad de poder tener relación con varias mujeres, si fuera el caso, o mujeres que también tienen la disposición cultural para tener relación con varios hombres, eso tiene unas razones históricas, religiosas y económicas de fondo. No gira tanto en torno al placer o al hedonismo. Quizás la cultura latinoamericana ensaya modelos de improvisación, y por supuesto cada quien paga su precio por el rollo donde se mete, pues. Pedro, Carla dijo algo que me llamó mucho la atención. No es que sean más hombres monógamos, sino que no lo saben disimular, y las mujeres sí. Yo quisiera tu opinión al respecto, por favor. El macho venezolano, latinoamericano, tiene que divulgar el cacho, porque es que dentro de su cultura eso lo hace más hombre. Eso no lo puede vivir callado. Él tiene que demostrar que él tiene el atrevimiento de romper fronteras. Puede ser. He Hoy leído... no duermes, hoy no duermes, César Miguel, vigilando a Flor Alicia. He leído recientemente el concepto del poliamor, que por lo visto es distinto de lo que estamos hablando. ¿Qué es poliamor, Carla? Clara. Mira, es algo bien difícil de definir, pero en teoría pudieras tener vínculos, como decía Pedro, o sea, que es difícil establecer un vínculo emocional, es mantener ese vínculo emocional con diferentes personas y hoy día a veces hasta cosas. O sea, porque hoy día llega gente que se cree, no sé, vegana, llama las flores y las matas y se enamora de un árbol. Sin embargo, yo creo que antiguamente hubiesen ido al psiquiatra. Yo sigo pensando que una persona que se enamora de un árbol y que se quiere casar con un árbol debería pensar seriamente en ir al psiquiatra. Ahora, volviendo a los seres humanos, Por favor. que mi trabajo específicamente, pues es tener la capacidad o la decisión de poder amar a varias personas a la vez y de mantener ese vínculo con esas personas. Pedro, ¿qué es para ti el poliamor? De hecho, los seres humanos tenemos capacidad de amar, y son diferentes tipos de amor. El tema es la publicidad que hagas de con quién te comprometes y de qué tipo de compromiso establecer. Toda definición de amor requiere un compromiso. No existe, si hablas de amor, hay un compromiso, hay una construcción a lo largo de la vida de esa relación. Lo que la gente está tratando de hacer, como abrir espacios de permiso, es la libertad de poder amar, pero eso depende de ti, eso es una elección personal. ¿A quién amas? ¿Cómo lo amas? ¿A qué profundidad? ¿Y qué estás dispuesto a apostar a eso? Una relación que trasciende es una relación que de alguna manera hace una historia, y una historia digna para quienes estén involucrados, no una historia de destrucción. Dice Natalie Mora, quien fue la que preguntó por qué la mayoría de los hombres venezolanos no son monógamos, y dada la respuesta que dio Clara, dijo: ah, caramba, me tocaron los montacachos. Aquí inicio una campaña en contra de los montacachos. Se trata del bienestar, ¿verdad? En el fondo, se trata de poder vivir en paz y medianamente con un alto nivel de felicidad en nuestra cotidianidad, sea en pareja o no. Pero si estamos hablando de la pareja, a ver, si la pareja no tiene tentaciones polígamas, no hay ningún problema. Pero ¿y si las hay? ¿Cómo se maneja eso, Clara? Bueno, volvemos al tema de que el amor es una decisión. O sea, tú puedes tener, ahí es donde viene el tema. La biología inclina o nos lleva, en teoría, hacia la poligamia. Bueno, y en la práctica. Sin embargo, tus valores
y tu decisión personal, tu compromiso con esa pareja es la que hace finalmente que tú elijas cada día a esa persona y decidas de forma consciente ser monógamo o ser exclusivo con esa persona. Yo creo que la felicidad y el amor definitivamente son una decisión y bueno, creo que hay un problema hoy día con la publicidad. Todo en la vida es marketing y hoy en día las series de Netflix, la música, las redes sociales están impulsando al ser humano a querer explorar cualquier cosa que se presente para ver cómo te sientes. Y yo digo, bueno, eso es un riesgo, ¿no? Porque si tú te sentías bien y eras feliz con tu pareja y pasa como lo he visto infinidad de veces, deciden, bueno, explorar porque estamos aburridos y traen a un tercero en cuestión y hacen un trío y después se termina acabando la relación y termina todo el mundo dañado. O sea, creo que tienes que tener un nivel de madurez, de compenetración, de decisión, de complicidad con esa persona y amor propio antes de aventurarte a querer explorar una relación abierta, un poliamor o lo que sea. En tu experiencia clínica, Pedro, ¿cómo ha ido evolucionando este tema de la monogamia y la relación extra? Bueno, la palabra evolucionando ahorita entraría en una frágil frontera. Ya. Como lo explica Clara, las redes sociales han tomado la intencionalidad humana y nos están llevando a romper fronteras en todos órdenes. De alguna manera, yo creo que en este momento es como vivir una época donde se está ensayando romper con cualquier orden político, religioso, con relación a la sexualidad, pues por supuesto, no escapa. La vida tiene un orden, tarda uno en conocer ese orden porque el ser humano quiere imponer su propio orden y entender el orden de la vida requiere madurar. No es la imposición de lo que yo quiero, la imposición de la visión de un adolescente no es la definición de la vida, la imposición de un niño malcriado tampoco es la definición de la vida. El ser humano tarda en entender que hay un orden y ese orden hay que aprenderlo a respetar y a defender. Clara, me llamó mucho la atención que subrayaras en medio de toda esta reflexión amor propio. ¿Podrías detenerte un poco en esa? ¿Qué es el amor propio en medio de toda esta marabunta? Bueno, es como volver a ti, quererte tú primero, ver qué resuena con tus valores. Yo siempre digo que lo más importante para tú no romper tus límites y no dañar tu vida y tu emocionalidad es chequear qué es ecológico y cuáles son tus valores para ti. O sea, es valorar tu salud, tu autoestima, tu estabilidad emocional, tu estabilidad mental, si tu creencia, si tu cultura, si la familia, la religión son importantes para ti, tú creciste en una familia con cierta estructura y comienzas a hacer cosas que no van con tus valores que realmente tú finalmente como adulto crees. Haces cosas para complacer a los demás, pues no estás en amor propio, estás en como que en entregarlo todo por otro y comienza entonces a fracturarse tu autoestima y eso daña tu amor por ti misma, tu autovaloración. Entonces cuando tú vas a tomar la decisión yo digo que cualquier cosa en la vida, pero en este en específico tienes que pensar si esa decisión es ecológica, es buena para ti, es buena para el otro que comparte contigo, es buena para tu entorno social, es decir, es buena para ti, es buena para tu pareja, es buena para tu familia. Si las tres respuestas dan sí, va con tus valores, va con tu amor propio, refuerza tu autoestima y vaya para adelante. Si alguna de las tres es no, yo me lo pensaría. Ujú.
Te dejo entonces, ya el tiempo se nos agotó, por mí podríamos seguir conversando y por lo que veo aquí de nuestros amigos en el YouTube también, pero hay que concluir, así que te dejo la palabra conclusiva en la mañana de hoy, Pedro, por favor. Muchas gracias. Yo hago la observación de que seamos seres humanos compenetrados con las elecciones que hacemos en el plano de la sexualidad y del amor. Son dos cosas diferentes, pero nos venden el paquete de la cajita feliz de que eso viene junto. Cada variable tiene que ser trabajada. Las relaciones humanas que se trabajan nos dan muchas satisfacciones. Las relaciones humanas que son no trabajadas, desestimadas, no valoradas en su esencia, pues eso apunta al desequilibrio de la salud mental de quienes están implicados. Cuidemos nuestra salud mental, aprendamos a vivir. Muy bien. Muchísimas gracias, Pedro, Clara, por esta conversación tan interesante y grata en la mañana de hoy. Y ahora una pequeña pausa y ya regresamos con este especial de En Conexión. Los tequeños de Tequemoch, deliciosos, crujientes por fuera, con ese maravilloso, delicioso queso derretido por dentro. Ordénalos online en tequemoch.com. Llegarán directo a tu casa porque envían a todos los Estados Unidos. Tequemoch.com. Fácil para ti, delicioso para todos. Continuamos con nuestro programa especial dedicado a los temas que competen a la familia y a su estabilidad. Hablemos ahora de los retos que surgen en algunas parejas cuando ella gana más que él. ¿Por qué la disparidad en el ingreso a favor de la mujer puede ser un problema en la pareja? A eso dedicamos uno de nuestros foros. En la ciudad de Barquisimeto, Estado Lara, está la psicóloga y docente universitaria Carla Carolina Alfonso Patrizzi. Y en la ciudad de Río de Janeiro está la también psicóloga Joana Alenzo. Carla, Joana, muchas gracias por acompañarnos en el programa de hoy. Muchas gracias a ti, César Miguel. A ver, comencemos con Carla, que está en Barquisimeto. ¿Por qué les molesta tanto a los hombres que ella gane más que él? Si es en efecto verdad que les molesta. Bueno, estadísticamente hablando, entre el 20 y 40% de las parejas tienen problemas en el asunto financiero. Porque el dinero, hay un psicólogo pastor aquí en la ciudad de Barquisimeto que se llama Álvaro Rea, dice, ahora amamos el dinero y ponemos a las relaciones y a las personas en un segundo plano. Entonces, cuando el dinero se vuelve nuestra identidad, afecta las relaciones interpersonales. Entonces, el tema es que estamos desproporcionando la importancia del dinero. Y bueno, no es secreto para nadie que actualmente las parejas lo que hacen es convivir juntos, compartir gastos. Entonces, cuando lo vemos solo en ese plano superficial, y no vemos que la pareja son principios, amor, respeto, esfuerzo, estar juntos, un nosotros, y solo lo que evaluamos es lo que yo aporto y lo que el otro aporta, entonces el tema de compararnos, que él gana más o que yo gano más, se vuelve una lucha de poderes. Y todo esto de los géneros, porque no se trata de género, se trata de que cuando el hombre gana más también ejerce un poder sobre la mujer, y cuando tenemos relaciones homosexuales, el que ejerce más poder por lo general también tiene un tema de violencia financiera, se llama eso, ante la otra persona indiferentemente del género. Joana, me gustaría ahora conocer tu opinión, por favor. Sí, bueno, para mí es un tema de paradigmas, ¿no? Tradicionalmente, los hombres siempre fueron quienes trabajaban, quienes traían el dinero a la casa, y las mujeres se quedaban en la casa criando a los hijos, cuidando. Esa era como la forma en la que se constituyó el sistema contemporáneo familiar. Y eso ha estado cambiando últimamente. El dinero está muy relacionado con el poder. Y entonces, evidentemente, si las mujeres estamos empezando a ganar más, es como si estuviésemos amenazando un poco la sensación de poder masculina, ¿no?
que no necesariamente tiene que ser así, pero cuando se mueve un paradigma como ese, evidentemente hay resistencia y quien está teniendo que ceder termina un poco incómodo, ¿no? En esa posición. A ver, el detalle está en que, por ejemplo, según el paradigma, el hombre salía y era el proveedor, y la mujer se encargaba de manejar la casa, era la ama de casa, ¿verdad? Pero en los tiempos que corren, no solo la mujer se ha independizado y tiene conocimientos y habilidades, sino que la vida está cada día más cara y por lo general no hay un proveedor único porque el dinero sencillamente no alcanza. Salen los dos a trabajar, pero es ella la que produce más. ¿Qué le pasa a él? Le pregunto a Carla. Ok, hay un tema importante que son los prejuicios y también hay un tema importante de cómo esa pareja se está relacionando en otros ámbitos, porque lo que me diferencia, por ejemplo, de un socio comercial con mi pareja es que con él tengo intimidad, pasión, compromiso. Entonces, si alguna de estas, esta teoría de Stenberg acerca del amor falla, entonces yo lo que estoy siendo es una persona que te está manteniendo. Entonces, al hombre, cuando ve que yo lo estoy manteniendo porque yo estoy produciendo más dinero, se vuelve inconscientemente en mi hijo, de cierta manera, porque estoy ejerciendo un poder sobre él. Y empieza a faltar también el tema de pasión y deseo y excitación. Entonces se vuelve una relación donde ya no hay intimidad, donde ya no hay pasión, donde ya no hay deseo, donde ya no hay excitación y se vuelve un problema entonces mayor, porque ¿qué me diferencia a mí de alguien que convivo con él y ya no tengo relaciones, de alguien que sencillamente vive conmigo y le cobro un alquiler, por ejemplo? Y entonces se empiezan a deteriorar ya la construcción de una relación de pareja y ya no somos pareja, porque ya hay desigualdades en otros ámbitos. De hecho, el dinero y la sensación de inferioridad que sufre el hombre al no producir lo suficiente como para competir con la pareja, se vuelve un problema también sexual. O sea, eso está relacionado. Cuando tienes problemas de dinero, tienes problemas sexuales. Cuando tienes problemas sexuales, tienes problemas de dinero, porque de hecho está relacionado inconscientemente. ¿Cómo ves eso, Johanna? Porque Carla Carolina acaba de incorporar el elemento sexual en este conflicto de la pareja. ¿Tú cómo lo ves? Sí, bueno, obviamente esto puede llegar a afectar la dinámica de la pareja en sí, cómo se siente el hombre, su autoestima, que es algo importantísimo para que él se sienta cómodo en su desempeño, también en la intimidad, ¿no? Yo no creo que sea tan absoluto, creo que realmente la forma en la que se está moviendo este nuevo paradigma de que las mujeres también pueden ser buenas de dinero y tener éxito en nuestras carreras profesionales, creo que muchas parejas se han ido acoplando y entendiéndolo, y no creo que estemos condenados a tener problemas absolutos en la vida sexual por esta razón. No creo o sea, no quisiera que la gente de repente, las mujeres piensen, ay, no puedo entonces porque se va a acabar esta relación. Pero sí creo que evidentemente al meter autoestima, al meterse con la idea, la autoimagen que tiene el hombre de sí mismo, pueden haber problemas en el tema de la intimidad, porque bueno, siento que ya no soy yo el que llega aquí a traer las cosas, no me siento tan seguro de mí mismo, y eso obviamente puede llegar a afectar. Ahora, me interesó, me resultó muy interesante, Carla, que lo planteaste también, porque el foro está dicho él y ella, pero en el caso de la pareja homosexual, ¿cómo funciona este asunto, Carla? Bueno, hemos estado estudiando las dinámicas homosexuales en relación cuando vienen a terapia, y ellos también plantean la violencia financiera en el sentido de que hay uno que se queda en el hogar, creando el hogar, cuidando los perritos o cuidando los niños adoptados, o si la persona puede en algún momento
mantuvo una relación heterosexual y trae hijos a la relación, entonces hay uno que lleva a los hijos, los trae, los recibe, o sea, hay una compensación en cuanto a la construcción del hogar. Y eso también es importante ver que somos equipo, porque es importante definir qué es una pareja. Una pareja es un viaje de descubrimiento y transformación, donde dos voluntades se unen con claridad y se eligen para convivir juntos y formar una familia. Y en esa familia somos miembros que todos aportamos algo, que puede tener un valor o no. O sea, por ejemplo, tiene un valor el que yo humanamente te preste tiempo. Ese costo de dinero tal vez no sea cuantificable, pero es un precio invaluable. Para todo lo demás existe otras formas, pero lo que se puede pagar tiene un precio y lo que no se puede pagar tiene un valor. Entonces, cuando las dos personas se unen para formar una familia, es importante que el valor que se le da al que yo esté en casa construyendo hogar, sea mujer o sea hombre, cuidando a los niños, los perritos, la casa, recibiéndote, estando para ti, dedicándote tiempo, todo eso tiene un valor. Johanna, manejaste la idea del dinero y el poder. Y una pareja, por más amor que haya, siempre es una relación donde va a haber un ejercicio de poder, ¿verdad? ¿Cómo funciona esto y de qué manera el hecho del dinero va a quebrantar el bienestar de esa pareja? Incluso en parejas un poco más, vamos a llamarlas tradicionales, donde el hombre gana más, siempre es saludable que la pareja tenga una dinámica donde se pueda conversar acerca de los recursos, cómo los van a manejar, el dinero, lo que tú ganas se usa para esto, lo que yo gano se usa para esto otro. Esto independiente de si es la mujer o el hombre quien está ganando más. Es importante que justamente evitemos, porque se puede evitar, caer en esta dinámica que mencionaba Carla de la violencia económica, ¿no? Siempre trabajándolo como una pareja que se comunica, que se organiza, que tiene un presupuesto, que tiene proyectos a futuro. De esta manera, nosotros podemos, de alguna manera, como horizontalizar un poquito más la relación y que independientemente de quién gana más, se vea como un aporte en conjunto para nuestros proyectos de pareja, para nuestros proyectos de vida, para nuestros hijos, y que en medida que haya bienestar económico en la familia, en la pareja, vamos a estar bien, independientemente de quién gana más o menos. ¿Cómo se ejerce esa violencia económica, Carla? Bueno, por ejemplo, en las leyes de violencia de género, la violencia económica es cuando yo te castigo, o sea, por ejemplo, yo soy la proveedora y yo te castigo de no pagarte tu seguro médico, de no suministrarte tus medicinas, si no me haces caso, si no cumples con mis expectativas de lo que debería ser un hombre, o lo que debería ser un papá, o lo que debería ser que tú ya no me representas porque ya no luces como lucías antes, o porque ya no me acompañas y ya no eres importante en los ámbitos sociales, porque está claro que el tener pareja es una proyección de éxito. Es decir, cuando alguien a mí me representa y yo visito y voy a eventos sociales con una pareja, se considera, es un estereotipo y un paradigma de éxito. Es una materia que nadie nos da. Hay dos cosas importantes, la materia de la pareja y la materia financiera. Todos deberíamos tener un asesor financiero y todos deberíamos, cuando elegimos una pareja, llegar a establecer acuerdos, expectativas, porque el rol en la cabeza cambia. Por ejemplo, el solo hecho de que yo sea mamá o que el otro sea papá, el que seas mi pareja, porque, por ejemplo, yo puedo estar muchos años con alguien como un amigo o un colega, pero al momento de casarnos, se supone que como esposo deberías, o yo como esposa debería, y luego al hacerme mamá, él también tiene una expectativa de yo cómo debería ser como mamá. Entonces, al yo no cumplir las expectativas del otro y al no cumplir las expectativas mías, ya no importa lo que yo esté aportando, sea tiempo, dinero, lo que sea, yo no siento que está siendo bien invertido, porque lo que yo estoy obteniendo me está
resultando insatisfactorio. Entonces, la violencia financiera viene cuando ya yo no quiero suministrar lo que estoy suministrando. No te quiero suministrar lo que te estoy suministrando porque tú tampoco me estás dando lo que yo espero de ti. Uh-huh. A ver. Y entonces ahí viene la violencia financiera. A ver, y aquí me surge una pregunta. Te la voy a formular a ti, Joana. Por ejemplo, decía Carla, la pareja debe ponerse de acuerdo, ¿verdad? Ponerse de acuerdo cómo van a manejar el dinero. Pero las parejas deben ponerse de acuerdo ¿en qué? Las parejas, por ejemplo, se ponen de acuerdo sexualmente, se ponen de acuerdo en la responsabilidad. Yo tendo la cama y tú barres. No sé cómo debe ser ese ponerse de acuerdo. Idealmente sería nosotros conversar como parejas de las cosas que pueden estar ocasionando fricción, por decirlo así, y de cosas que nosotros queremos planear y queremos ver cómo funciona. Eso sería ideal, pero sin embargo, esto no es algo que establecimos esto y así nos vamos a quedar por el resto de la vida. Ahí la pareja como tal es una pareja que va cambiando con el tiempo, llegan retos nuevos, llegan situaciones nuevas. Antes no teníamos hijos, ahora tenemos hijos, o antes tú no estabas trabajando, ahora sí estás trabajando. O sea, tiene que haber también la plasticidad de ir ajustando lo que la pareja está viviendo en ese momento para ponerse de acuerdo, bien sea conversándolo. Si hay mucho conflicto, se puede conversar incluso en terapia de pareja, si esto ya realmente está trayendo problemas a la relación. Pero lo que sí creo que es importante es que las parejas tengan como la plasticidad de entender en algún momento esto está funcionando para nosotros, pero no necesariamente tiene que funcionar de esa misma manera fija por siempre, porque hay diferentes etapas en la vida y la idea es que la pareja las vaya acompañando también, ¿no? Uh-huh. Te hago la misma pregunta a ti, Carla. ¿En qué se deben poner de acuerdo las parejas entonces? Bueno, si los problemas los ocasiona el tema financiero, ambos es importante decir, debe haber un fondo en común. Por ejemplo, estas personas que migran y hay que ponerse de acuerdo, bueno, vamos a alquilar algo que podamos pagar los dos, pero porcentualmente mis ingresos no puede ser exactamente la mitad, por ejemplo. Entonces, establecer esos acuerdos de las cosas de convivir juntos, lo que implica esos gastos en común y los gastos personales, los gastos míos y los gastos tuyos. Y tener un fondo como familia, como personas que convivimos juntas. Hay que ponerse de acuerdo también, por ejemplo, una de las cosas importantísimas es con qué frecuencia vamos a salir como pareja, una vez al mes, una vez cada 3 meses, cómo vamos a salir acompañados, juntos, con otras parejas. Y no necesariamente esperar a que tengamos conflictos de relaciones interpersonales. Puede ser con nuestra propia familia o con la pareja para buscar asesoramiento psicológico. Porque lo ideal es que esas relaciones sean satisfactorias, nos generemos emociones positivas, no solamente evitemos los conflictos y sí establezcamos acuerdos de cuánto va a ser el monto que yo voy a aportar para la convivencia, para el mercado, para sobrevivir juntos, para ese fondo de ir a comernos un helado al fin de semana, o sea, incluso por la recreación de la pareja y para la construcción de momentos en común. Bien, hemos llegado al final, así que te voy a dejar la palabra de conclusión a ti, Joana, por favor. Bueno, yo de verdad que revisando un poco sobre este tema, me sorprendió mucho cómo todavía hay mucho de la sociedad está anclado en el hombre tiene que ser el que gana más. Si una mujer osa juntarse con un hombre que gana menos que ella, él inmediatamente es calificado como un chulo o como decimos en Venezuela, ¿no? O como un vividor, alguien que se está aprovechando de esta mujer. Y realmente creo que, bueno, poco a poco hay que ir adaptando el panorama y el paradigma de nosotros a un nuevo tiempo en el que ambas personas, ambos géneros tienen el derecho, la oportunidad y el espacio para crecer profesionalmente sin que esto sea casi que como una competencia entre parejas y yo vamos a ver si consigo más que mi esposa o si ella consigue más que yo, entonces me va a sentir un perdedor. O sea, como que poco a poco vamos a ir mudando esto. Creo que espacios como este, por ejemplo, donde se permite pensar un poco más en esto, ayudan a que las mujeres podamos seguir conquistando logros profesionalmente sin que los hombres se sientan amenazados por esto, ¿no? Muchísimas gracias a las dos por
estos minutos en el programa de hoy. Joana Alenzo, Gracias a ti. En Río de Janeiro, y Carla Carolina Alfonso Patrici en Barquisimeto, Estado Lara. Muchísimas gracias a las dos. ¿De qué va Cónclave? Muere el Papa en Roma y hay que convocar al cónclave de los cardenales, al colegio cardenalicio, para elegir a un nuevo Papa. El decano del colegio cardenalicio es el que va a organizar y conducir todo el proceso de la elección. Entran todos al sitio donde están prácticamente aislados del mundo, nadie puede intervenir, y es cuando empiezan a aflorar todas las rencillas, todas las ambiciones de este candidato contra el otro candidato, este cardenal contra tal otro cardenal. Y estos cardenales, estos príncipes de la Iglesia, no están exentos de padecer, ni mucho menos, todos los vicios que van de la ambición para poder coronar. Se hacen trampas, zancadillas, hay de todo. Pues bien, la película nos narra eso, todo el intríngulis para elegir a un papa. La trama nos va interesando, nos va seduciendo, nos va atrapando, hasta que llega un final insólito, un final extraordinario, el que no se podría uno imaginar de ninguna manera. De las mejores películas que uno puede ver en estos tiempos está esta, Cónclave. Yo la recomiendo ampliamente. Hacemos ahora una pequeña pausa y ya regresamos con este especial sobre la familia. Estos son los Choco Pops y estos son los Teque Pops, deliciosos de tequemoch. Pero también tengo los tradicionales tequeños, los tequeños de tequemoch. Todos estos productos los encuentras, todas estas maravillas de tequemoch, las encuentras en nuestra tienda. Allí tienes nuestra dirección aquí en El Doral. Ahora, no estás en Doral, no estás en Miami, no estás en el sur de Florida, pero quieres todos estos deliciosos productos de tequemoch. Ordénalos entonces online en tequemoch.com. Allí podrás pedir cualquiera de nuestros productos. Las mini empanadas con queso, por ejemplo, que están allí en primer plano, o las mandocas o las arepas. Pídelas en tequemoch.com y van a llegar directo a tu casa porque envían a los 50 estados de los Estados Unidos. Tequemoch, fácil para ti, delicioso para todos. Y continuamos con este especial de En Conexión dedicado a temas relacionados con los retos en las familias de hoy. Hablemos de conflictos y las huellas que a veces nos dejan porque no sabemos cómo borrar esas huellas. Veamos. Cuando el rencor habita en la familia. Los pleitos familiares pueden venir por 1000 razones. Algunas veces son cosas grandes como traiciones y engaños, pero otras veces son detalles que se fueron acumulando hasta explotar. Muchas veces el problema no es tanto lo que pasó, sino cómo se manejó. Si los conflictos no se resuelven, el dolor se convierte en rencor y el rencor es una carga muy pesada. ¿Cómo manejar los problemas familiares cuando el rencor habita en la familia? Vamos a España. En la ciudad mediterránea de Barcelona está Alba Valero, educadora social y cofundadora de Sana Venezuela. Alba está allí en Barcelona y en la ciudad de Madrid está la psicóloga, especialista en terapias conductuales y de tercera generación, tanto en adultos como en la población infanto-juvenil, Paula Tirso González. Alba, Paula, muchísimas gracias por acompañarnos en el programa de hoy. Voy a comenzar por Madrid porque me perdonan los catalanes, es la capital todavía, ¿no? Entonces le voy a preguntar a Paula, a ver, cuando hablamos de problemas familiares,
y pensamos en el rencor, ¿de qué estamos hablando, Paula? Bueno, primero muchas gracias, ¿no? por invitarme. Y respondiendo un poco, ¿no? a tu pregunta, al final el rencor, yo lo definiría, el rencor, el resentimiento, ¿no? Yo lo definiría como una emoción más, ¿no? Como un sentimiento, una respuesta emocional que puede surgir pues cuando aparece un conflicto, ¿no? Sobre todo un conflicto donde ha habido un daño, donde alguien, ya sea pues de forma intencionada o no, me ha hecho un daño, ¿no? O algo, un trato o algo que me parece injusto. Y es cierto que, pues como toda emoción, ¿no? Al final, tanto el rencor, el resentimiento, están cumpliendo una función, ¿no? ¿Qué función? Pues cuando hay un conflicto y se ha producido un daño, la primera respuesta más adaptativa, ¿no? en el ser humano es protegerse. Protegerse, ¿no? Poner una barrera, en este caso emocional, ¿no? Pero también a veces en función de lo que hacemos, ¿no? Y los límites que ponemos, que nos invita un poco a protegernos y a intentar, por un lado, paliar ese daño y por otro lado, que no vuelva a ocurrir, ¿no? O no volver a experimentar, digamos, ese daño. Alba, ¿cómo lo ves tú? Bueno, yo estoy muy de acuerdo. Al final creo que es una forma también de protegernos y de que cuando algo se va encallando y se va enquistando, ¿no? Pues es como decir, poner esa barrera y decir, no quiero que me vuelva a afectar o no quiero que esto vuelva a pasar, entonces me voy a proteger y voy a mantener ese rencor, muchas veces muy justificado, ¿no? Pero también como para evitar que se repita. Pero, a ver, cuando yo tengo sufrí un daño por alguien, pero es muy distinto si eso ocurre en una relación de amistad o en una relación laboral a cuando ocurre en el seno de la familia, porque en definitiva los familiares, sobre todo si son familiares cercanos, son personas con las que se supone hemos de convivir a lo largo de toda nuestra existencia. ¿Cómo manejamos eso, Paula? Sí es cierto, ¿no? que existe esa diferencia, no sé si tan clara, ¿no? pero que está ahí de el daño que se me producen en relaciones pues a lo mejor más distantes, ¿no? Más superfluas, el daño que se produce en pues una persona de mi familia, ¿no? Y sí que es verdad que, por ejemplo, en este tipo de conflictos, ¿no? familiares, existen reglas a veces implícitas en la propia familia, ¿no? Que igual no se han expresado, pero bueno, están un poco ahí. Pues como que todo tiene que quedar en familia, ¿no? O que al final a la familia pues le tenemos que permitir cualquier cosa o le tenemos que permitir todo, ¿no? Entonces, yo empezaría a cuestionarme estas reglas que a veces nos imponemos, ¿no? Es decir, bueno, todo tiene que quedar en la familia, pero ¿por qué? Quizá no, porque quizá el daño que se me ha hecho pues es un daño al que yo doy mucha importancia, ¿no? Porque a lo mejor pues es un daño que además se ha producido en una esfera que para mí es pues vital, ¿no? O muy importante. Bueno, pues vamos a empezar a cuestionarnos eso, ¿no? Este tipo de reglas, desmontarlas, ¿no? Para darnos cuenta que si se me ha hecho un daño, pues yo también tengo, ¿no? Derecho a sentir en un momento dado rencor o sentir en un momento dado ese daño o emociones, ¿no? Y que tenemos también capacidad para expresarlas y que deberíamos poder, ¿no? Validar ese dolor, porque al final muchas veces este tipo de reglas empeoran ese dolor a la persona sentir que se le está negando, ¿no? Uh-huh. Que se le está negando lo que ha ocurrido y se le está negando ese dolor, ¿no? De lo que ha vivido. A ver, Alba, te planteo esto que voy a leer. Cuando un extraño nos hiere, puede molestarnos, pero no nos afecta tanto. En cambio, cuando el daño viene de alguien a quien queremos y en quien confiamos, la herida es mucho más profunda. Por lo que nos cuesta aceptar que alguien que debería habernos cuidado o respetado haya sido quien nos lastimó. Y además no nos piden disculpas o minimizan lo que hicieron. ¿Cómo manejamos esa situación, Alba? Bueno, es que muchas veces se da lo que decía Paula, ¿no? Que en la familia hay afecto y hay una relación que va más allá del conflicto que ha habido en ese momento. Y normalmente en la familia es una relación que lleva muchos años.
gestándose. Entonces es como cuando pasa un conflicto, no ha sido solamente ese conflicto, tenemos toda una historia con la otra persona y no nos está afectando solo ese conflicto, nos está afectando todo el histórico de lo que hemos vivido, ¿no? Que puede ser muy bueno o muy malo y que de repente se dé, o ya puede venir de una relación donde ha habido otros conflictos antes. Entonces yo creo que no minimizarlo es muy importante y no saltarse ese paso de sentir dolor por decir, no, es mi familia, ¿no? Tengo que perdonar, esto no me puede afectar, y es como, no, esto es grave independientemente de que lo haga tu amigo y más si lo hace tu familia, ¿no? Porque se supone que hay una relación de confianza que también se está traicionando muchas veces. Entonces, poder decir y poder hablarlo con el familiar, ¿no? Si depende, ¿no? Es muy general, pero depende luego el caso, si queremos hablarlo, si no, y los procesos, porque estamos hablando desde conflictos del día a día hasta cosas muy graves. Entonces, si es un conflicto, ¿no? De lo cotidiano, poder hablarlo y no decir, bueno, pues no pasa nada, se lo dejo pasar porque somos familia. Entonces, es como no, porque de ahí se va haciendo un saco en el que cada vez pesa más todos esos conflictos que no he hablado porque se supone que no pasa nada, que somos familia. Claro, vas acumulando y el fardo luego es muy pesado. Me causa mucha gracia, has usado la expresión no pasa nada, que es una expresión que uno escucha muchísimo allá en España. Y por lo general, cuando dicen no pasa nada es porque ha pasado algo muy gordo y muy grueso. Y el no pasa nada es como echarle tierrita para ignorarlo. Pero ¿qué sería lo conveniente para que no crezca ese fardo? Te pregunto, Paula. Yo creo que, en primer lugar, siempre que surja un conflicto, ¿no? Como decía Alba, o pequeño o grande, da igual la magnitud, ¿no? Siempre que haya un conflicto donde yo realmente estoy sintiendo dolor y donde yo me siento dolida por lo que ha ocurrido, lo primero que tendríamos que hacer es primero validar mis propias emociones, ¿no? Y entender que es normal que esté dolida con esa persona, que sienta rabia, que sienta frustración, que sienta incluso a veces asco, ¿no? Con el tipo de actitud o de conducta que ha tenido la persona. Y luego, en segundo lugar, si se puede, ¿no? Porque aquí, claro, si se puede, si la otra persona también está dispuesta, yo me sentaría a hablarlo, ¿no? Con esa persona desde la asertividad y desde la explicación de no tanto si la otra persona ha hecho o no ha hecho algo malo, sino de cómo me siento yo, ¿no? Validando un poco también que a lo mejor la persona pues no ha tenido esa intención, pero yo me he sentido así, ¿no? Y desde la asertividad, es decir, entendiendo que yo también tengo derecho, ¿no? Cuando algo pues me ha hecho daño y cuando se han traspasado mis límites, pues a poner nuevos límites o a poder explicarte a ti, oye, necesito esta reparación porque lo que me has hecho me ha dolido, ¿no? Entonces, yo diría que el primer paso sería identificarlo tú, por supuesto, ¿no? Identificar qué límite, ¿no? ha pasado la persona y por qué ese límite es importante para ti, pero luego poder sentarme, ¿no? con esa persona y hablarlo, ¿no? Poder hablarlo. ¿De qué tipo de familiar estamos hablando? Porque el término familiar es como muy, muy amplio. Y de repente es muy distinto que yo esté hablando de un tío al que nunca veo a que yo esté hablando de mi hermana o de mi hermano. ¿De qué familiares estamos hablando? Cuando tú nos has expuesto esto, Alba, ¿en qué tipo de relación tienes en mente? Pues, es un concepto muy amplio y muy diverso según la familia, ¿no? Porque hay familias muy pequeñas donde padre, madre, madres o padres e hijos conforman toda la familia, y luego hay familias muy grandes donde incluso, ¿no? Un primo más lejano se sigue considerando muy cercano. Entonces, cualquier persona con la que tengamos un vínculo muy cercano y, ¿no? y sintamos dolor por algo que ha hecho o por algo que ha dicho, y que consideremos que forma parte de nuestra familia, creo que es algo tan amplio que no se puede acotar, que depende de cada familia, ¿no? Cada familia define como hasta dónde considera familia, y hay familias que son una piña y hay familias que están muy dispersas. Uh-huh. Pero en este concepto no estás incluyendo, porque por ejemplo podemos hablar de hermanos, tíos, sobrinos, padres, hijos, pero no la pareja, ¿verdad, Alba? Te pregunto. Sí, también, claro, cuando uno convive con su pareja, forma pasar parte, ¿no? de su familia más directa. Entonces, cuando hay un conflicto con la pareja, también está ese mismo vínculo de confianza. Por eso es igual de necesario poder hablarlo y poder tratarlo, porque no es solo el conflicto, también es la relación que hay. Claro,
porque la pregunta la hacía, me gustaría oír tu opinión, Paula, hacía la pregunta porque yo no escogí a mis hermanos, pero sí escogí a mi pareja, ¿no? ¿Cómo ves el conflicto en la pareja, tú, Paula, en este contexto que estamos hablando del rencor en la familia? Uh-huh. Claro, el conflicto se puede dar en cualquier relación, ¿no? La hayas escogido en ese sentido que estamos hablando, ¿no? De, pues es una persona al final a la que he elegido vincularme, ¿no? O sea una persona que no hemos elegido vincularnos, ¿no? Y que nos viene un poco dado pues, por lazos familiares, ¿no? El conflicto es conflicto. ¿Dónde está la diferencia o a lo mejor lo que más nos puede costar? Pues que al final cuando hay una vinculación también que tú has decidido, también hay una inversión y un esfuerzo en esa relación. Es decir, al final no es una relación que haya surgido pues de forma tan natural, ¿no? Sino que yo he necesitado también tener esfuerzo meter esfuerzo en esa relación, ¿no? En conocer a la otra persona, en yo abrirme para que me conozca, en los lazos familiares, sobre todo los más cercanos, pues esto viene un poco implícito, ¿no? En la propia relación. Entonces, yo creo que hay una diferencia muy clara. Al final el conflicto es conflicto, ¿no? Y habría que hablarlo igual, sea familiar, sea pareja, sea lo que sea, ¿no? Pero creo que sí que puede haber, por ejemplo, diferencias a la hora de cómo manejamos el conflicto o cuánto nos planteamos tolerar o no un conflicto o cuánto nos planteamos dar segundas oportunidades o lo que sea. Pues sí que hay diferencia en unas relaciones que en otras, ¿no? Porque es verdad que uno no escoge ciertas relaciones, pero la pareja, por ejemplo, sí que la escogemos, ¿no? Entonces ahí sí que veo una diferencia. Y en todo esto que estamos conversando, ¿qué rol juega el perdón? Alba. Bueno, yo parto de que yo trabajo en una asociación donde trabajamos con personas que han sufrido abuso infantil. Entonces, el perdón es un temazo porque el perdón es un concepto muy amplio. El perdón normalmente se asocia a perdonar, olvidar y quitarle importancia, y hay muchas personas que dicen, si para mí el perdón significa esto, yo no quiero perdonar porque no quiero quitarle importancia a lo que ha pasado. Entonces, creo que primero cada persona, ¿no?, tiene que tener claro qué significa perdonar para ellos, porque hay personas que perdonar es avanzar y no olvidar. Entonces es como, bueno, pues llegará un momento en el que a lo mejor puedes decir que has perdonado al otro, pero si para alguien perdonar significa olvidar y es algo que no quiere olvidar, está en su derecho de no perdonar aquello, ¿no? Una cosa es sanar, trabajar las emociones negativas, trabajar la rabia, la tristeza que te pueda generar lo que ha pasado, y otra es tener que perdonar algo si para ti perdonar significa quitarle importancia. ¿Cómo lo ves tú, Paula? Yo creo, bueno, estoy de acuerdo, ¿no? con todo lo que ha dicho ella. Sí que es cierto que a veces efectivamente existe, no sé si socialmente, ¿no? Pero sí, un poco como esa imposición, ¿no? De perdonar, de que para pasar página pues tienes que, ¿no?, que perdonar, olvidar. Se hace mucho esa equivalencia, ¿no?, entre perdonar y olvidar y yo creo que no. Es decir, para mí, para mí el perdón efectivamente no tiene una sola definición porque ahí habría que ver la persona cómo está integrando ese daño que se le ha hecho, ¿no? O ese conflicto en el que se ha visto envuelta. Habría que ver con qué valores, ¿no?, también pues ha chocado un poco ese conflicto, ¿no? No es lo mismo que se genere un conflicto y uno de los valores que se ha puesto en juego es, pues yo qué sé, mi independencia, por ejemplo, que a lo mejor yo lo valoro mucho, a que haya sido un conflicto por un tema que nada tiene que ver con mis valores, que es un tema mucho más material, por decirlo así, ¿no? Entonces, ¿qué es perdonar? Pues perdonar sería lo que para esa persona sea en función del contexto y de lo que está necesitando, ¿no? Si una persona para finalizar un conflicto, digamos, necesita, por ejemplo, pues eso, olvidar, no volver a hablar del tema, dejarlo atrás, pues tendrá que ir por ahí. Si para otra persona a lo mejor perdonar puede ser, bueno, esto está aquí, yo no lo olvido, esto ha ocurrido, quiero que afecte, ¿no? No quiero que siga pesando, por decirlo así, en nuestra interacción y en nuestra relación, ¿no? Entonces ahí a lo mejor esa persona, el perdón iría más por aprender a convivir, ¿no? Aprender a convivir con ese daño, aprender a convivir con que eso ha ocurrido,
con las emociones que eso ha generado, pero, digamos, dando espacio para también otras cosas positivas que está viendo en esa relación, ¿no? Claro, todo lo que hemos conversado, intuyo que depende mucho del número de la familia, como bien acotó Alba, ¿no? Una cosa es una familia pequeña de 3, 5 miembros y otra una de esas familias con 6 hermanos, tíos, en fin. Muchísimas gracias a las dos, Alba y Paula, por habernos acompañado en la mañana de hoy, que es la tarde de ustedes. Gracias. 44 años después, Shogun, el drama épico de James Clavell, vuelve a lo que antes se llamaba la pantalla chica, en una producción sin duda bastante más ambiciosa, cargada con los efectos y los alardes de producción que estila la televisión de hoy en día. Ahora sabemos, sobre todo después de Game of Thrones y otras producciones de ese nivel, la distancia entre el cine y la televisión en streaming ya prácticamente no existe, al menos a niveles de producción. Hiroyuki Sanada, director, dramaturgo y actor, es ahora Toronada y es la gran figura de esta serie, donde Cosmo Jarvis viene a ser el papel de John Blackthorne, quizá un tanto sobreactuado para mi gusto, aunque no tan débil como recuerdo ahora a Richard Chamberlain. Y Anna Sawai es la que hace de Mariko, el personaje central. Me llama la atención una nota publicada en Financial Times, donde dicen el shogun, ubicado en el siglo XVII japonés, es perfectamente concebida para los gustos de hoy. De hecho, es una reposición, si se quiere, es el nuevo Game of Thrones. Vuelven ahora las luchas por el poder, las estrategias, las zancadillas, cosa que no estaba trabajada, según recuerdo, en la miniserie original. Confieso que nunca leí la novela de James Clavell, pero en esta pues tenemos imágenes mucho más crudas. Abunda la sangre, abundan las heridas, abundan las intrigas palaciegas y la producción no escatima en nada. No sé si sea el nuevo Game of Thrones o el sustituto de Game of Thrones, pero promete un espectáculo realmente satisfactorio. Hacemos ahora una pequeña pausa y ya regresamos con este especial sobre la familia en conexión. Y para los que se cuidan, por ejemplo, para ti, querida amiga, que te cuidas y no quieres ningún exceso, aquí está el Teque Pops, que es el bocado del tequeño, apenas el puntito. Ordénalo online en tequemoch.com. Llega a tu casa porque envían a todo Estados Unidos. Tequemoch, fácil para ti, delicioso para todos. Hablemos ahora de la familia política. ¿Qué pasa con esa persona que al casarse o simplemente enamorarse de alguien de mi familia cercana, nos llega como un invasor que todo lo perturba? O la inversa, ¿cómo se siente esa persona que se ve obligada a entrar en un núcleo familiar al que no pertenece? ¿Cómo resolver el ultimátum? O ellos, los tuyos o yo. Aquí participaron la psicóloga clínica Elsa Hines en Miami, co-host del podcast The Me in Us, y Andrés Carrillo del Hospital Clínico de la Universidad Central de Venezuela en Caracas. Elsa, ¿qué es la familia política desde el punto de vista psicológico? La familia política tal cual es eso, la extensión de la pareja con la que nos casamos y simplemente es una realidad. Muchas veces en mi trabajo clínico veo a personas que dicen como que, bueno, al final me estoy casando con mi pareja, no con la familia. Y eso no es así del todo, porque mismo cuando tratamos de crear distancia o ignorar a esa gente que acompaña la historia de nuestra pareja, no necesariamente se logra. Solo el tratar de ignorar drena energía. Y me encantó lo que dijiste del invasor. A veces se puede asociar esa palabra como algo negativo y no lo tiene que ser, pero sí es una relación que viene cargada de presión porque empieza casi siempre en la adultez y viene con una presión para la cercanía en una dinámica de un grupo que tiene toda una historia.
Entonces entras en plan invasor, ya sea de manera positiva o negativa, pero nuevo a un sistema ya establecido. ¿Tú cómo lo ves, Andrés? Por favor. Bueno, la familia política, en efecto, es eso, es incluir a un sistema de creencias, a un sistema que ya está conformado, otro totalmente nuevo, que tiene otra manera de ver el mundo, que tiene otra manera de entender los conflictos. Y cuando eso ocurre, bueno, se genera una serie de, digamos, diferencias nuevas para los dos, para tanto la pareja como la otra pareja y las familias. Entonces allí lo importante es encontrar un punto medio en el cual yo puedo aceptar que estas nuevas cosas van a formar parte de mi vida y no entenderlas como algo agresivo, como algo que está invadiendo mi vida, sino más bien como algo que viene a sumar, a complementar desde lo amoroso. A veces es difícil, pero se puede lograr. Elsa, dijiste algo que me llamó la atención. La persona, no digamos, se trata de proteger y dice, yo estoy casado con fulana, no con su familia. Pero advertiste, eso es mentira. Porque la familia política es inevitable, te pregunto. Yo pienso que sí, mismo en la ausencia de una familia política, cuando de repente los padres de nuestra pareja fallecieron o no están en contacto, la carga emocional, ya sea de la ausencia o de la presencia de esa relación, igual impacta a nuestra pareja y consecuentemente también a nosotros. Entonces yo creo que queda como una historia de las relaciones que tenemos, especialmente generacionales, aquella de los padres, el vínculo del padre-hijo es muy importante, haya sido positivo o negativo. Entonces no me parece que es posible olvidar y separar. Mismo ese esfuerzo de mantener la distancia requiere energía. Ahora bien, no se la llevan, ahí es donde está el problema, ¿verdad? No soporto a tus hermanas o tus hermanos, no soporto a tus padres o el resto de la familia. ¿Cómo hacemos en ese caso, Andrés? Es complejo porque cada caso hay que entenderlo de manera individual. No está escrito en piedra que uno tenga que resolver necesariamente los conflictos familiares para poder estar bien. A veces incluso puede ser recomendable dar tiempo para que las cosas se tranquilicen un poco y luego pensar en si realmente yo deseo resolver las cosas con tal o cual familiar. Porque es contraproducente tratar de forzar la resolución de conflictos. Lo más adecuado es entender que tal vez las cosas no se van a poder solventar porque yo así lo deseo. Es una cuestión delicada, muchas veces es cuestión también de intentar hacer aproximaciones sucesivas. Es decir, mira, podemos hablar de lo que pasó hace tanto tiempo, deseas hablar, yo lo quiero resolver. Y bueno, ver qué respuesta me da el otro. Si es una respuesta positiva, si estamos en la misma sintonía, se puede resolver. Pero si el otro dice, no, mira, yo realmente estoy bien así, no quiero involucrarme contigo nuevamente, pues es un duelo, es una pérdida y toca afrontarlo desde ahí. Elsa, te voy a plantear a ti la situación contraria. A Andrés le dije, no, es el cónyuge, la pareja, el que no soporta o no le gusta la familia política. Pero planteemos lo contrario. Es la familia política la que dice no soporto a tu pareja. Se lo dice la mamá, se lo dice el hermano o el hijo. ¿Qué hacer en ese caso? Sí, es bien interesante. Son dos lados de la misma moneda porque básicamente encuentras a una persona que está en el medio entre dos relaciones muy importantes. Y a mí me encanta un poco seguir el patrón de cómo va la comunicación de un lado para el otro. A veces el padre que no aprueba de la pareja del hijo tiene muchas expectativas o piensa que hay una forma correcta o no confía en que el hijo o la hija tomen la decisión adecuada según su criterio. Ya sea la situación que le planteaste a Andrés o la que me estás planteando a mí me parece que lo más importante es crear oportunidades para conocer a la persona. Muchas veces estamos pensando en un ideal de quién es mi suegro o quién es la nuera
y tenemos ideas sin necesariamente conocer, como dije más o menos al principio, es una relación nueva que empieza en la adultez, pero que viene con mucha presión de cercanía. Se asume que queremos pertenencia, pero no hemos tenido el tiempo de desarrollarla. Entonces, me parece importante ese uno a uno, cómo agarro y empiezo a conocer quién es esta persona, por qué a mi hijo le gustó esta persona que a mí no me cae nada bien. ¿Será que puedo tratar de conocerlas, dejarles saber también quién soy yo, para crear esa relación uno a uno, individualizar a cada persona más allá que la idea, la mamá de mis nietos, el abuelo de mis hijos, así? Ahora te voy a plantear otra situación compleja. Por lo general, es la mujer la que jala, ¿verdad? El esposo o el novio termina más formando parte de la familia de su mujer, de su novia, que la contraria. Entonces, la familia, la mamá, el padre, los hermanos del novio o del esposo quedan resentidos porque le han quitado a su ser querido. ¿Cómo trabajamos eso, Andrés? Mira, es muy importante porque en efecto es lo que suele pasar. Allí lo que ocurre es que las fantasías de las personas, en este caso las fantasías de estos padres, de que se les ha sido arrebatado su hijo, de que ya no es alguien que forme parte de su núcleo, sino que fue, digamos, a formar parte de otro núcleo, puede ser algo muy cruel, puede ser algo muy agresivo, vivirlo de esa manera. La manera de trabajarlo es reestructurar un poco esta manera de pensar, esta cognición, y bueno, que pueda llegar a estas personas a una aceptación de que no es que su hijo los abandonó o de que cambió de familia, sino de que está creciendo, de que está teniendo una oportunidad de formar un vínculo con alguien, un núcleo familiar propio, lo cual es mucho más apacible y mucho mejor de verlo de esa forma. La forma correcta de trabajarlo en terapia es esa, es validar la fantasía original y luego ir poco a poco reestructurando eso. Cuando uno habla de familia política, uno habla de la suegra, el suegro, habla de la nuera o del yerno, habla del cuñado. Pero puede ser mucho más delicado cuando estamos hablando del hijastro, la hijastra o el padrastro, la madrastra. ¿Qué pasa en esos casos, Elsa? Sí, sin duda, cuando vamos agregando a personas a la familia con diferentes percepciones de jerarquía y cercanía, se complica incluso más la dinámica. Y ahí es donde yo creo que es súper importante tomarse el tiempo para planificar cómo queremos ser, cómo nos queremos relacionar con cada persona y también tener conversaciones con nuestra pareja, porque mismo en el caso que dijiste de que la pareja se va hacia la familia de la mujer, no siempre tiene que ser el caso. De repente uno tiene que decir, queremos ser más ecuánimes, más equitativos, como pasamos el tiempo, cómo me quiero involucrar yo como mujer con mis suegros, para que de repente se sienta que hay igual acceso a los dos lados. Y lo mismo así con los padrastros y los hijastros. ¿Quién, por ejemplo, es el padre responsable por educar? Si yo soy madrastra, ¿qué acceso tengo, que he acordado con mi marido para saber cómo me puedo involucrar o cómo no me puedo involucrar? Entonces yo creo que viene mucho de uno estar claro uno mismo de qué participación quiere tener y luego el próximo paso es conversar con la pareja para tener ideas claras de qué rol quiere cumplir cada uno, de manera que podamos mantener ciertos límites y que haya claridad en el sistema, porque no hay una sola forma de hacerlo correctamente. Hay aquí en esto algo que quizá no sea muy justo. Yo elijo a alguien, ¿verdad? Yo elijo a una pareja. Yo no elijo a lo que viene con esa pareja, así como la elegida o el elegido tampoco eligió a su familia, y sí eligió a la pareja. De manera tal de que allá hay un conflicto entre lo que yo he heredado, lo que me ha formado, y mi opción. Ese conflicto, pongamos que estalla. ¿Cómo lo resolvemos, Andrés? Es un conflicto complejo porque es difícil renunciar a la familia original, a las costumbres, al estilo de crianza, porque está muy vinculado a los afectos originarios, ¿no?
mi mamá cocinaba de esta manera, mi papá veía el fútbol los domingos a esta hora, tal, qué sé yo. Y cuando esas cosas comienzan a cambiar o cuando comienzan a incorporarse nuevos elementos a una misma, digamos, o cosa como que es la alimentación, por ejemplo, un desayuno distinto al que mi mamá me hacía, ahí puede estallar un conflicto de algo totalmente cotidiano. La manera de abordarlo es, bueno, un poco reconocer el hecho de que yo estoy renunciando a algo, estoy dejando atrás algo que no es por una situación de conflicto, sino es por una situación de crecimiento personal, y eso puede hacer que yo acepte también pues la comida de mi esposa, que yo acepte las recetas de ella, que yo acepte que ella no le gusta los domingos ver el fútbol, y yo por ahí voy cediendo ante ciertas cosas. La clave realmente es ceder ante aquello que es inofensivo. Hay cosas que no son negociables, por supuesto, y que uno no puede ceder, pero hay otras cosas que uno debe identificar como adecuadas de cambiar, como cosas que se pueden, digamos, ir dejando atrás de manera sana. Sí. Andrés, ¿qué no sería negociable, por ejemplo? Bueno, los principios, por ejemplo, los valores. Tú hablabas de los hijos, ¿no? De la crianza de los hijos. Si yo tengo hijos con una persona y ella viene de un estilo de crianza disfuncional y quiere criar a los hijos de ese estilo, ahí eso es algo que no es negociable y eso sería más complejo de resolver. Elsa, y llegamos a la situación extrema, definitiva. O ellos o yo. ¿Qué hacemos entonces? Wow, eso está súper difícil porque lo ideal es activar los recursos antes de llegar a esa situación. Idealmente uno quiere minimizar la presión que le pones a una persona para tener que escoger. Mi opinión, por lo general lo que termina pasando es que la persona que menos presiona para ser escogido termina siendo el escogido. Eso es lo que yo he visto en el caso clínico. Cuando uno recibe demasiada presión que te limita en una relación, muchas veces la reacción justamente es apartarte. Entonces, de cierta manera, todos pierden, pero el que más probablemente va a perder es el que está poniendo el ultimátum, la amenaza. O sea que idealmente no llegar a eso, pero bueno, al final todo el mundo escoge, y la idea sería, antes de llegar a ese punto, entender que no necesariamente incluir a una persona significa excluir a la otra. Yo siempre digo que cuando pienso en las familias políticas, digo, ¿quién es tu contacto de emergencia, no? Y en un momento dado eran mis papás y algún día, no sé cuál día fue eso, si fue el que me casé o antes, terminó siendo mi esposo. Ahora, ¿cómo hace uno para ir trabajando de manera que los padres no se sienten que los dejaste por fuera y que no sea una competencia? Porque en ese sentido no tenemos límites de cuántas personas podemos querer y pueden ser especiales. Más o menos está claro qué rol cumple cada relación. Pero en el caso que hay que dejar una relación atrás, pues eso pasa, y la idea es que sea una decisión que tome una persona por decisión propia y no por estar forzados. ¿Qué sería lo ideal, Andrés? Oye, lo ideal es intentar resolver la situación dentro de la pareja y que no sea extensiva a los familiares, porque entonces allí habría demasiadas opiniones y sería más complejo de resolver. Si en una pareja se pone ese ultimátum de son ellos o soy yo, generalmente hay cosas que van más allá de eso. Generalmente eso es lo aparente, pero hay otros conflictos subyacentes que son los que generan realmente la dinámica inadecuada. Si uno puede ir a esos conflictos, resolverlos, entender que no se trata de la familia necesariamente, sino que son otras cosas más personales, yo creo que podría haber una solución. No quedarse en lo aparente, no quedarse en que es por tu familia y ya, sino es, oye, vamos a ver qué nos pasa a nosotros como pareja, ¿por qué no estamos funcionando? ¿Y para ti qué sería lo ideal, Elsa? Me encantó lo que dijo Andrés, pienso que tiene toda la razón, y hay como muchas oportunidades de entender cómo una pareja se está apoyando, las alianzas, cómo se relacionan con terceras personas alrededor de ellos, porque muchas veces pasa que cuando estoy con mi pareja y mi pareja está con su familia o con sus amigos, me siento que estoy por fuera. Entonces,
Eso requiere de un trabajo mismo personal. ¿Por qué soy tan sensible a sentirme excluido? ¿Cómo se afecta mi autoconfianza cuando estoy en una posición que veo que mi pareja se relaciona con otra persona? Entonces hay un trabajo interno personal y luego también entre la pareja. ¿Cómo podemos dejarnos saber que estamos conectados mismo cuando estamos interactuando con otra persona? Y luego también mismo los límites. O sea, antes de decir escoge entre ellos o nosotros o yo, se puede hacer microdecisiones de esto sí lo toleramos, esto no. Pero sin duda el trabajo de pareja y personal va a ser súper importante. Andrés, te dejo la palabra conclusiva en la mañana de hoy, por favor. Gracias, César. Bueno, en resumen, yo creo que en estos casos lo ideal es acudir de manera temprana a buscar ayuda si es necesario. No quiero dejar eso por fuera. Siempre es útil, si las cosas están saliendo de las manos, buscar la ayuda de un terapeuta de pareja, de un profesional que pueda ayudar a resolver cualquier situación pues conflictiva de ese sistema, porque las parejas en realidad son un sistema que debe funcionar y muchas veces para que eso suceda hay que tener ayuda de un profesional. Esa sería mi conclusión. Elsa, Andrés, muchísimas gracias por habernos acompañado en la mañana de hoy. Gracias a ti. Hasta luego. Elsa Hines, o Hines, es psicoterapeuta aquí en Miami y Andrés Carrillo es psicólogo en el Hospital Universitario allá en Caracas. Un joven millonario, aquejado de una enfermedad incurable, decide buscar la fuente de la juventud. Es su única esperanza. Sabe que la fuente de la eterna juventud se puede encontrar gracias a los códigos que están inscritos de manera subrepticia y escondida en obras maestras de la pintura de todos los tiempos. Está un cuadro, La cabeza de Cristo de Rembrandt, está un cuadro de Caravaggio, está otro, en fin, cuadros importantísimos, 5 cuadros, y hay que buscarlos, hay que robarlos para poder decodificarlos y sacarles las entrañas. Solo así se podrá llegar a descubrir dónde está la fuente de la eterna juventud. Resulta que uno de los cuadros se hundió con el Lusitania. Hay que ir a sacarlo de allí, de las entrañas del mar. Otros cuadros, cuando ya está descubierta todo el misterio, nos llevan nada menos que a las pirámides de Giza, allí en Egipto. Entenderá usted pues que aquí están todos los códigos de la aventura, de una historia que puede ser apasionante. Agréguele usted a eso que hay persecuciones en carros, motos, en las callejuelas de las viejas ciudades europeas. Magníficas persecuciones. Agréguele usted a eso que en el elenco figuran John Krasinski de The Office, nada menos que la gran Natalie Portman, nada menos que el gran Stanley Tucci. Además, está el iraní Arian Moayed, la mexicana Isa González. Pues bien, con todos esos elementos usted está seguro que va a haber una maravillosa película de acción, de aventuras, de misterios milenarios. ¿Cómo es posible que con todos esos elementos juntos se haya logrado una película tan realmente desangelada y fastidiosa? Es algo que no termino de entender. La vi completita hasta el final, aunque quise abandonarla mucho antes, porque no logré entender de verdad cómo se le fue de las manos a Guy Ritchie, quien es tan asertivo en este tipo de películas, además teniendo una trama escrita por James Vanderbilt que era realmente atractiva. Porque, en fin, buscar la fuente de la eterna juventud desde Ponce de León para acá sigue siendo pues un reto por demás tentador. Pero en este caso, fracasó. Estoy hablando de la fuente de la juventud, Fountain of Youth. Una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión. Seguimos en este programa especial de En Conexión abordando temas de la familia. En la magnífica novela Volver a Cuando, de la escritora zuliana María Elena Morán, la madre se ve obligada a emigrar
y la hija de esta madre queda al cuidado de la abuela en Maracaibo. Cosa parecida ocurre en la película Creer o Morir de Néstor Kiki Villalobos, con guión de Rebeca Oria y la actuación de Rosario Prieto, donde la abuela, una vez que la hija se vio forzada a emigrar, buscando un mejor porvenir para todos, en este caso en España, tiene que hacerse cargo de la crianza de su nieto de 8 años. Si ya llegó a la literatura y al cine, es evidente que no se trata de un fenómeno aislado. Hablemos, pues, de cuando la crianza es cosa de los abuelos. ¿Qué supone esto? ¿Cómo es la crianza de los abuelos? Vamos a contar en Hermosillo con la psicóloga y gerontóloga Astrid Victoria Ortega y más lejos todavía, en Buenos Aires, con la psicóloga especializada en vínculos y apego, Erika Salinas. Erika, Astrid Victoria, muchísimas gracias por estar con nosotros en la mañana de hoy. Gracias a ustedes por la invitación para charlar de tan lindo tema. Muy bien, vamos a comenzar con la que está más lejos, con Erika, allá lejos en Buenos Aires. ¿Qué es la crianza de un abuelo, a diferencia de la crianza del padre o de la madre? Erika. Bueno, para comenzar hay que hacer una gran aclaración, que es que los roles nunca tienen que confundirse. Por más que mamá y papá no estén, un abuelo es un abuelo. Va a tener que cumplir determinadas funciones, por ejemplo, poner límites, pero papá y mamá son quienes tienen que poner siempre límites. Los abuelos están para cuidar, para contener, para sostener, pero lo mismo ocurre cuando a veces hay un niño huérfano, ¿no? Que dice, no tengo mamá o no tengo papá. No, sí, quizás no está acá, no está presente, pero vos tenés una mamá y tenés un papá. Entonces eso es muy importante, ¿no? Siempre no confundir los roles, pero la crianza de un abuelo es un espacio que a veces anda por zonas como empantanadas, donde es importante, muy importante que siempre esté presente la comunicación fluida con el niño, con los padres, para, como decía, poder tener cada uno su rol y que no aparezcan ahí dificultades en cuanto a la confusión de los espacios. ¿Cómo lo ves tú, Astrid Victoria? Primero que nada, qué gusto estar con ustedes el día de hoy. Y como lo dice Erika, es súper valioso tener claros los roles. ¿A quién nos vamos a referir? Y a lo mejor, aunque no estemos físicamente en este plano terrenal con nuestros padres siguen estando. Tendremos padres de corazón, padres adoptivos, pero nuestros padres biológicos siguen perteneciendo y nosotros pertenecemos a ese linaje. Si nosotros alteramos este orden, vamos a comenzar a tener un desorden, y este desorden al final del día genera confusión, genera incertidumbre y nos hace más propensos a tener complicaciones más adelante. A ver, yo soy abuelo y es una alegría inmensa poder compartir con los nietos. Pero como abuelo les puedo confesar que es muy grato saber que hay un momento en que yo le devuelvo mis nietos a sus padres, ¿verdad? Y yo me puedo quedar muy tranquilo. Pero si yo no tuviera a los padres conmigo, por ejemplo, el caso que puse en la introducción de la novela y la película, que narran el fenómeno por el que ha pasado la familia venezolana, por ejemplo, donde el padre o madre o ambos han tenido que emigrar, y en el mientras tanto, un mientras tanto que puede ser muy largo, o en todo caso impreciso, se quedan al cuidado del abuelo o de la abuela, porque en ambos casos de esta literatura y la película era una abuela sola, ni siquiera estaba la figura del abuelo. En esos casos, ¿cómo funciona la relación de crianza? Erika. Yo creo que en esos casos es muy importante que no quede sola la abuela y que no quede solo el niño. Hacer red. Red sea con padres del colegio del niño, con primos, con tíos abuelos, porque criar un niño es estresante, requiere energía física, psíquica. Para criar un niño se necesita toda una red, una sociedad, una tribu.
Entonces es muy importante, como decíamos antes, que aunque esté físicamente a la distancia los papás, que este abuelo, esta abuela o estos abuelos, si está la pareja de abuelos, no queden solos con esta responsabilidad y que ellos también puedan pedir ayuda y que puedan también darse esos espacios de descanso, de contención, porque a veces también son emocionalmente explotamos. Bueno, lo que acaba de decir Erika es literal. Yo estoy con mis nietos y suelo decir, y lo comento con la abuela, con mi esposa, la naturaleza es sabia porque nuestros hijos, que son cuarentones, treintañeros, son los que tienen la energía para poder aguantar ese tren que va a toda velocidad, que son unos nietos cargados de vitalidad. Pero el abuelo, ¿qué le aporta a ese nieto en su crianza que no le aportan los padres biológicos? Ana Virginia. Ana Victoria, Astrid Victoria, discúlpame, Astrid. No te preocupes. Ay, mira, la riqueza de los abuelos es algo maravilloso en nuestras familias, porque justo son este puente de las generaciones. Es donde vamos a poder transmitir más arraigado los valores, el amor, donde en teoría deberíamos de tener una despreocupación por poder compartir y poder compartir desde el corazón, poder crear estos vínculos emocionales más seguros, donde mi foco como abuelo va a ser transmitirte las tradiciones familiares que sí funcionan en la actualidad. Ya como nieto en el proceso irás descubriendo qué es lo que tienes que elegir y qué es lo que tienes que soltar. Pero cómo te voy a transmitir nuestra historia, cómo te voy a transmitir nuestros valores, cómo te voy a transmitir nuestras creencias que han sido funcionales. Obviamente a lo largo del tiempo pues todo va cambiando, va evolucionando, pero nuestras raíces se mantienen. Y ese es primordialmente, aparte de ser el soporte como el padre con experiencia del padre nuevo, también eres el soporte de este nieto que está descubriendo este mundo. Porque ya pasamos por ahí, quizás no fue exactamente igual. Sin embargo, este puente entre las generaciones va acompañado de respeto, de tolerancia, de amor y de experiencia y sabiduría. Erika, mencionaste límites, poner los límites y dijiste los límites solo los pueden poner los padres. ¿De qué estás hablando y por qué solo los padres? El caso que se plantea hoy es un caso como difícil, ¿no? Ante la ausencia de los padres queda la crianza en manos de los abuelos. Y claramente que límites es amor. Si te estoy mirando y estoy viendo que estás en peligro, decirte que no y ponerte un límite es cuidarte. No tenemos que entender el límite como una falta de amor, que a veces a los abuelos... a diferencia, digo, cuando somos papás estamos como tan ocupados en otras cosas, en pagar cuentas, en crecer, en vivir nuestra vida, en aprovechar ese momento, en ahorrar para el futuro. El abuelo disfruta. El abuelo, que ya va 2 pasitos más adelante, no está tan preocupado en la escuela del niño, en pagar estas cuentas, sino que puede disfrutarlo. Entonces, el límite también tiene que estar por parte del abuelo. Yo cuando mencioné límite hablé de comunicación también, ¿no? Y esto siempre es como, de alguna manera, como pedir permiso al padre. Entender que los padres son los que están criando ahora y no desautorizar, porque pasa muchas veces, ¿no? Que los padres dicen algo, va a casa del abuelo y se termina haciendo algo distinto. Siempre entendiéndolo en una familia en donde los abuelos quizás están como un apoyo, como un sostén para estos padres y por ende para estos niños. En el caso de que el niño estuviera viviendo con los padres, con el abuelo, acá se complica un poquito la cosa porque claramente los abuelos van a tener que estar ocupando un rol y un lugar que no va a ser solo del disfrute, sino más bien también del de la seguridad y el seguimiento del día a día de este niño. Claro, allí hay una circunstancia distinta, porque yo no vivo con mis nietos, los veo eventualmente. Y claro, cuando los veo, de hecho no vivimos en la misma ciudad o en el mismo país. Y cuando los veo es un motivo de celebración, de fiesta. Y claro, el abuelo pone pocos límites en ese sentido, ¿no?
no es hora de comer helado y el abuelo le da el helado. En fin, ese tipo de circunstancias. Pero cuando viven, ya el problema pasa a ser otra cosa. ¿Qué podría ocurrir en ese caso, Astrid Victoria? Cuando el abuelo es el que está metido allí en la casa, con o sin los padres presentes. Aquí es bien importante, si hay padres presentes, las reglas las tienen que establecer los padres. Y quienes tenemos que respetar, por así decirlo, es el resto de la familia extendida, porque pues se da mucho que tenemos familias extendidas y donde todo el mundo queremos colaborar y todo el mundo queremos apoyar. Sin embargo, la responsabilidad recae en alguien en particular. ¿Qué pasa cuando no hay padres y solo son los abuelos? Estos límites tienen que ser súper claros, porque como bien lo mencionaba Erika, los límites es amor y a veces vamos a caer un poco en la exigencia y en la disciplina, pero eso también nos va a dar herramientas, porque como abuelos, bien lo mencionabas, tenemos el privilegio de poder a lo mejor desafiar un poquito las reglas, sin embargo está en un contexto entendido previamente con los padres porque es un periodo vacacional, pero si estamos hablando del día a día, necesitamos una consistencia para que también ellos vayan entendiendo los límites, la tolerancia a la frustración, las negociaciones, que va a haber figuras de autoridad. Queramos o no, en toda nuestra sociedad siempre va a haber figuras de autoridad y va a haber reglas en determinados espacios. Y eso lo aprendemos desde casa. Continuamos en la escuela, aprendemos a negociar con los amigos y tenemos el don de tener hermanos también. Pero todo esto nos va haciendo y nos va preparando para ser ciudadanos competentes y ciudadanos de bien, donde aprendemos a respetarnos nosotros primero que nada, porque eso es algo bien importante. Si nosotros desde niños empezamos a jugar, y lo voy a poner entre comillas, jugar con las reglas de primero te exijo y luego te quito y luego te exijo y luego te quito y tú me vas midiendo hasta dónde vas a llegar, pues el niño es súper inteligente, ya va a saber con quién va a obtener qué cosa y con quién va a desafiar a quién. Pero afuera, cuando se enfrente en un sistema escolar o en un sistema laboral, hay reglas que no podemos cambiar porque están hechos para brindar seguridad física y emocional en esos espacios. Y es desde casa donde tenemos que tener esta consistencia. Claro que a veces caemos a los extremos, ¿no? Donde todo es como súper rígido y súper militarizado. Y como bien dice el dicho, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. Tenemos que tener una mediación donde va a haber un equilibrio, donde podamos desarrollarnos como personas y nosotros vivir también ese rol, porque aunque seamos abuelos que nos quedamos a cargo de la crianza, también vamos a necesitar espacios donde seamos abuelos que podamos vivir el rol de abuelos, donde podamos disfrutar, donde podamos compartir, donde podamos crear este vínculo, porque si no, este niño estaría creciendo sin padres y sin abuelos, estaría creciendo con un modelo fusionado. Hay un detalle y es que el abuelo puede tener la experiencia de haber criado a sus hijos, ¿verdad? Pero hay una distancia en el tiempo ya muy larga frente al nieto. En otras palabras, el abuelo duplica en la edad a su hijo y por lo tanto triplica la edad con el nieto. Si no está el padre, esa barrera generacional, los niños de hoy son así, y yo cuando era niño fue hace ya tantas décadas. ¿Cómo se supera esa distancia, Erika? Esto es un gran reto y lo vemos todos los días, ¿no? No puedo acceder a algo al celular y el niño hizo tic, 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 tic y lo solucionó. Sí, exacto. ¿No? Le pasa a mi mamá como abuela, pero me pasa a mí como madre también, ¿eh? Porque los chicos con la tecnología. Entonces creo que es un gran reto y esto es algo a trabajar, digo, en el interior de los abuelos, ¿no? De no sentir que acá hay algo que está mal, que no es que no sirve, sino que estar dispuestos a aprender cosas nuevas y que estos niños, por más pequeñitos o si son adolescentes, también tienen algo nuevo que mostrarnos y también tenemos algo para aprender todos, sea la edad que tengamos, padres, abuelos. Los niños vienen a enseñarnos también. ¿Y tú qué opinas de eso, Astrid? Porque además, como gerontóloga, sabes, nos cansamos mucho más rápido los abuelos, ¿no? Nuestros niveles de paciencia son más estrechos, más pequeños. ¿Cómo hacemos?
Mira, aquí va a recaer en la riqueza de cómo llevemos el proceso. Como bien lo mencionaba Erika, es una oportunidad maravillosa de aprender cosas nuevas. Y acuérdense que al aprender cosas nuevas estamos estimulando y estamos ejercitando nuestro cerebro. Entonces lo podemos ver también como un proceso o una herramienta de mecanismo de defensa para un deterioro cognitivo prematuro. O sea, esto trae beneficios para todos, porque al momento de que yo tengo que salir de mi zona de confort, y tengo que aprender cosas diferentes, empiezo también a trabajar esta plasticidad neuronal. En el momento de empezarlo a hacer, me empiezo a dar cuenta que todavía puedo hacer muchas otras cosas que a lo mejor no estaba haciendo por no tener la necesidad de hacerlo. Acuérdense que nuestro cerebro es un músculo y como tal lo tenemos que ejercitar. ¿Qué pasa cuando mi nieto a lo mejor es adolescente y me estoy confrontando también con todo lo emocional que yo no trabajé en esta etapa? Porque me tocó otra historia de vida, porque a lo mejor no tuve todas las oportunidades que hoy tiene mi familia, porque tuve que hacer otro tipo de sacrificios porque era lo que se vivía en ese momento. Pues es una oportunidad para que trabajemos nuestras emociones, para que transmutemos ese dolor, ese coraje que a veces la gente puede tener, esa nostalgia, en aprendizaje genuino, en amor. Porque hoy, si el día de hoy estamos enfrentándonos a este reto, es porque tenemos las herramientas, es porque tenemos una familia, es porque a lo mejor no ha ocurrido tal y cual como lo soñamos, pero tenemos la manera de afrontarlo. Y Erika mencionó algo súper importante al principio, tenemos que hacer red. Tu red no siempre es tu familia, pero siempre va a haber gente disponible y dispuesta a contribuir, a enseñar, a compartir y a sostener. Bien, quiero agradecerles, Erika, Astrid, Victoria, haber estado con nosotros en esta grata conversación en la mañana de hoy. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Erika Salinas nos acompañó desde Buenos Aires y Astrid Victoria Ortega desde Hermosillo, en México. En el 2025 fueron muchos los foros y debates que trajimos para ustedes, buscando temas que abordaran aspectos muy variados del presente, desde la personalidad, las patologías psicológicas, los retos sociales, los análisis con perspectivas históricas de un hecho del presente, la conceptualización de la verdad, la ira, la mentira, el perdón, los problemas y ventajas del uso de la inteligencia artificial, los riesgos del algoritmo, la visión del futuro con el apasionante mundo del universo. 260 foros en total, con 520 invitados entre psicólogos, psiquiatras, sociólogos, historiadores, médicos, astrónomos, periodistas, analistas, políticos, científicos. Un esfuerzo para salir del ruido noticioso, para explorar juntos lo que afecta a nuestra vida y nuestra forma de mirar el mundo. En nuestro próximo programa, lo que somos los venezolanos en tiempo, donde hemos sido señalados de delincuentes, lunáticos, inmigrantes de descarte. Recordamos a algunos de los venezolanos que destacaron en este 2025, porque los buenos somos más. Así, me despido de ustedes deseándoles que estos días tan especiales podamos vivirlos lo mejor posible. Y agradeciéndoles, por supuesto, su apoyo y su presencia constante, recordándoles, como decía mi mamá, que nunca está más oscuro que cuando va a amanecer.